Hola Liz, Hola, ¿cómo estás? Un placer. muy bien. ¿Y tú qué tal te encuentras? Bien, bastante acalorada, pero bien, tranquila, feliz. ¿Cuántos años tienes? Tengo 40 años, soy venezolana y vivo en Colombia. 40 años, venezolana y vives en Colombia. ¿Recuerdas con qué edad empezaste a trabajar? Sí, yo comencé a trabajar a los 17 años. A los 17 añitos. Em, Recién tuve a mi primer hijo y bueno, me tocó empezar a trabajar y estudiar a la vez. Tuviste a tu primer hijo con 17 años Ajá. Y y estabas estudiando y trabajando. sí, me tocó. Madre mía, vaya situación. Oye, Liz, ¿qué recuerdas de ese primer trabajo? Bueno, recuerdo que fue bastante arriesgado. Mi papá y mi mamá no se opusieron, pero tampoco estaban muy de acuerdo. La situación ameritaba que yo trabajara, pero ellos no es que estaban muy contentos. Fue en un lugar de apuestas de carreras de caballos. Y eso Pero es espera. Vamos a ver. Tuviste tu primer niño con 17 y tú estabas estudiando. en último de bachillerato. Vale, nace la criatura y te ves obligada a trabajar y a seguir estudiando. Sí, para terminar y no pude terminar porque necesitaba trabajar más que estudiar. Claro, eso te iba a decir, pero tú vivías con tus padres Sí, sí, y ya tuviste que abandonar los estudios y ponerte a trabajar de lleno. O sea, todo lo que... sí. Claro, y entiendo que tu madre te ayudaba con el bebé. Mi mamá y mi papá sí. Y entonces empiezas a trabajar en un hipódromo. Parecido, eran las apuestas, las colocaban por pantalla. Ah, vale, en un sitio de apuestas, en un sitio de apuestas. Sí, de apuestas, sí. Vale. ¿Qué recuerdas de ese trabajo, Liz? Bueno, el ambiente de licor, el ambiente de cigarrillo, ambiente de mucho dinero, mucho dinero, ambiente pesado. Estaba allí hasta pasadas las 12 de la noche. Empezaba a trabajar a las 6 de la tarde, hasta las A las 12, 6. 12 y media de la noche, sí. Ese era el horario. ¿En qué ciudad estaba esto? Caracas, Caracas, la ciudad capital de Venezuela. Dices que es un ambiente muy pesado. ¿A qué te refieres con ambiente pesado? Porque las personas cuando están con el licor en la cabeza no son muy agradables y bueno, siempre pretenden como pasar un poquito de lanzados con las chicas que recogemos las apuestas, pues y eso era algo que había que soportar, hasta cierto modo obvio, pero había que soportar y eso era embarazoso, era incomodísimo. Algo a lo que no se acostumbra, pagan bien, pero no es tan agradable, no lo es. ¿Cómo es un local de apuestas allí? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecánica tiene? Hay muchas mesas, las personas están analizando la lista de los caballos que van a correr, cada uno le da un valor tiene un valor según sus estadísticas de cuántas carreras han ganado y tal, y todo es por probabilidad, obviamente. Y las personas van dándonos su cantidad de dinero por apuesta por cada caballo, nosotros tenemos el dinero encima, nos brindan algo de bebida o nos ofrecen, no nos brindan, no nos dejaban aceptarlo, pero siempre están como tentados a que te sientes al lado de ellos mientras que ellos hacen el análisis y la cosa. Y hay que ser muy amistosos, muy amigables, muy sonrientes, muy no sé qué, para que ellos te apuesten a ti. Yo necesito que me apuesten más a mí, que me jueguen más a mí, para que mi mesa recoja más apuestas. Allí hay como 4 o 5 personas haciendo lo mismo que mi equipo y yo. Sí, Somos sí. 4 trabajando para una sola mesa. Entonces, así pues, vamos como recogiendo nuestros ganadores y obviamente no queremos que gane el cliente. La idea es que no gane el cliente para que el dinero quede en la mesa. Claro. Pero bueno, nada, la cuestión es animarlos a que apuesten más y estar atentos a que si no lo han atendido, lo atiendo yo, le doy alguna recomendación, aunque no sepa ni nada de eso, pero se les atiende así. Y, bueno, para yo tener 17 años era un poquito incómodo, aunque era menor de edad y no debía por qué estar ahí, pero ahí estaba trabajando. ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 2002, del año 2002. Mi hijo nació en diciembre del 2001. Yo trabajé ahí inmediatamente a los pocos meses de él haber nacido, empecé a trabajar allí. No duré mucho tiempo, fueron cuestión de meses también, porque es que era pesado, pesado, pesado llegar a la casa a 1 de la mañana, era muy pesado. Claro. Poco tiempo, fueron unos 5 o 6 meses que trabajé allí. Ajá. Después de trabajar allí, comencé como informal en un mercado, Pero en espera, un espera, puesto espera, espera, para. Escúchame, ¿cómo es que aterrizaste allí en el sitio este de apuestas? por amistades de mi papá, que siempre iban ahí a comer y a hacer apuestas y todo aquello, y uno de ellos me recomendó, yo, pero háblate con fulano. Me acerqué, hola, ¿cómo estás? ¿No andas necesitando una chica que te trabaje? Enseguida, la verdad es que enseguida lo que me vio fue el cuerpo y esa chispa y la cosa. Y me dijo, sí, sí, claro, y enseguida. Y el mismo fin de semana siguiente ya estaba trabajando ahí. Y era un restaurante, dices también. También come la gente allí. Ujú. Es un ambiente aparte, es un ambiente partido. Está el restaurante y adentro, puertas adentro, ya está el sitio de apuestas. Claro. ¿Entiendes? Y eso es legal. Sí, Son negocios legales. sí, son negocios legales. Lo que no era legal es que yo fuese Ajá. menor de edad. Eso es lo que no era legal. Con 17 ya no te dejan trabajar en esos sitios. No, todavía no. Tenía que tener 18, sin embargo, ahí estuve. ¡Eh! Bueno. Oye, ¿y recuerdas el jornal? No, y más que, aparte de que han pasado super años, yo sé que ganaba muy bien, además de las propinas, que era a veces mucho mejor que el mismo diario. Ajá. A veces ganaba más con las propinas de los clientes que el diario, pero no te sé decir cuánto era. Ganaba muy bien. Eso me atrajo más y por eso dejé el último de bachillerato. Yo dije, no, me quedo con el trabajo. Después terminaré. Esa frase de que sí, yo lo hago. Duré años para terminar el bachillerato, pero ganaba muy bien, de verdad que sí. Claro. Y entonces te piras de allí, ¿no? Dices que no es para ti, 5 meses, 6 meses y te marchas. Sí, yo creo que lo que me empujó a salir de ahí, que yo dije, no, no voy a esperar a que me suceda a mí, fue que hubo un suceso trágico cercano en un lugar similar, estaba a Ajá. unas cuadras, y una chica fue asesinada allí, una vendedora, igual que yo, Ostras. y yo, o sea, el mismo susto empecé yo misma, no, no quiero ir más, no quiero ir más, no quiero ir más, y nada, no fui. Ya había encontrado otro empleo antes de retirarme de ahí, Jolín. no fui. De verdad que me asusté mucho Madre mía. porque ella era vendedora igual que yo y un cliente, la apuesta pues no ganó pues. Y la culpó a ella de que ella era de mala suerte, que no sé qué, que o sea, eso no tenía sentido. Y le disparó, sí. Entonces eso para mí fue, Que le disparó, o sea, que van con pistolas. bueno, él la tenía, él la tenía. Joder. Madre mía, el salvaje oeste era eso. Sí, capital al fin. Buah, Se pueden ver tantas no cosas. me extraña. Claro, Sí. claro, claro. ¿Y dónde fuiste? Mira, terminé en un mercado. En un mercado. En un mercado grandísimo que hay en la ciudad de Caracas, donde Sí. venden de todo, ropa, zapatos, comida, enseres, muebles, de todo lo que tú quieras encontrar, es Ajá. grandísimo. Y terminé en un puesto ambulante vendiendo ropa. Y gracias a que la carisma, la cosa, a mí no me daba pena gritar el precio de las cosas y yo Sí, sí, vendía, sí. vendía camisas y pantalones y ahí estuve unos meses también trabajando, vendiendo en la calle. No se ganaba igual, además de estar a la intemperie, porque el sol, la lluvia y tenías que tapar la mercancía, cuidar la mercancía de que no te la robaran, Sí, sí. porque es bastante rudo también ese ambiente en la calle, del arrebato. Se ve mucho eso, como arrebatan prendas a las personas en esos mercados. Sí, Los sí. zarcillos, la cosa, tú puedes ver de todo ahí, pero tienes que estar calladito porque eso no es contigo. Entonces, Claro. también era un trabajo seriecito. Madre mía. Pero ahí estuve, ahí sí ya pasé los 18. ¿Qué vendías? ¿Ropa? Sí, vendía pantalones
de dama y de caballero, pantalones jeans. Era un Ajá. saco de pantalones que todos los días sacábamos, colocábamos en el maniquí y allí se ofertaba todo el día hasta ya, hasta las 5 o 6 de la tarde que empezaba a caer la noche y empezábamos a guardar todo. Ujú. Anda. ¿Y qué tal? ¿Te gustaba eso más? Y la verdad es que era fluido y pasaba todo el día hablando con la gente y como no se me hace difícil hablar, ya me mandaba a callar como 4 veces. No se me hace tan difícil, pues eh, nada, me iba bien, aunque no pasé de 4 o 5 meses de trabajar allí porque enseguida me conecté con una señora muy amable, ella, una señora mayor, y me llevó a trabajar a otro lugar. Ujú. Bien, entonces ya te habías puesto con los 20 años más o menos, ¿no? Casi 19 y algo. Te vas del mercadillo y te vas con una señora. ¿Qué es lo que tenías que hacer con esa señora? La señora era limpiadora en un colegio privado, colegio de niñas, y me recomendó con las monjitas y me llevó allá. Ajá. Ya para ¿En este tu ciudad momento, también? sí, sí, todo en mi ciudad. Ya para este momento ya tenía los 20, sí. Me llevó a trabajar allá en ese colegio como limpiadora. Estuve de limpiadora 3 días. Toma ya. 3 días. 3 días. 3 días. Sí, maravilladas las monjitas, chévere, limpieza para todos las aulas, los pasillos y todo. Pero la madre superiora me llamó aparte y me dijo, ¿por qué te estás limpiando? Y yo dije, bueno, porque a eso vine. Y dije, no, pero es que yo te necesito a ti, es como secretaria. Porque hablaba mucho, era muy amable y sabía tratar a las personas. Entonces, Anda, nada, yo no, mañana usted no viene con ese uniforme, mañana usted viene como secretaria. Y allí toma estuve ya. años trabajando de secretaria administrativa. Qué bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro. ¿Cuánto duraste allí en el colegio? Duré unos casi 5 años. O sea que Casi. ahí sí, ahí te encontrabas a gusto tú. Sí, sí, bastante. Esas niñas eran un amor, un ambiente maravilloso de esas niñas, de verdad. Aprendí mucho de ellas y ellas de mí, estoy segura. Sí. Claro. ¿Y por qué te fuiste? Bueno, estando allí terminé el 5.er año de bachillerato, empujada por mi esposo, que lo termina porque lo termina. Y bueno, eso hice. Y empecé la universidad. Empecé la universidad, me graduó de la universidad, pero antes de graduar tengo que hacer las pasantías, que son las prácticas, ¿sabes? No las podía hacer allí en el colegio, entonces estuve en 3 y 2, o me voy de pasantías o dejo la carrera sin terminar. ¿Qué estudiaste? Contaduría pública. Contaduría pública. ¿Qué es esa carrera? No sé lo que es. Bueno, somos nosotros los encargados del presupuesto, de ajustes nominales, salarios, Ajá. cotizaciones, ventas, compras, todo eso. Somos esos lápices que están detrás de las empresas. Eso. Vale, vale. Bueno, entonces me fui de allí porque, bueno, era el momento de avanzar. Me fui a hacer mis pasantías a un ente público de Caracas, a la alcaldía de Caracas, y aprobé las pasantías en mi carrera y me quedé trabajando allí Ujú. como asistente número 1, analista, y me quedé ahí 4 años más, 4 años más. 4 años en presupuesto, sí. Un ambiente maravilloso. No, no, si para ti todo es maravilloso, pero te acabas yendo de todos los sitios. Sí, pero es Claro. porque no es mi culpa. No, no, no. Si no te digo que sea tu culpa, pero digo que todos los trabajos son maravillosos, pero te vas. Sí. Vale. Entonces, estás 4 años, ya calculo que ya pues tu bebé ha crecido, ¿no? Tu bebé ya hay pues 5 o 6 añitos, ya iría al colegio. De hecho, nos saltamos un segundo embarazo porque ya para ese momento había tenido la otra niña. Eso es importante, sí. Sí. ¿Dónde te pilló? ¿Trabajando? Me pilló iba a empezar a trabajar de limpieza. Ujú. Vale, Iba a vale. empezar a trabajar de limpieza. ¿Y embarazada trabajaste? Ujú. Todo mi embarazo. A lo mejor por eso la madre superiora se apiadó de ti un poco y dijo, pobre mujercita, vamos a meterla aquí en la oficina que estará mejor. La verdad es que ella no sabía, hasta bien adelantado el embarazo. No sabía porque no se me notaba,
Pero nada, ella es feliz igual, ella no era por eso. No, no, Fue claro, por claro. eso es que de verdad era porque necesitaban a alguien que supiera hablar con las personas, con los representantes. Es tan difícil tratar con los representantes de un colegio. Qué paciencia hay que Claro. tener. ¿Por qué dices que es difícil tratar con esa gente? Uf, porque sucede que en los colegios privados, muchas mamitas, papitos, insisten en que están pagando para que traten bien a sus hijos y no es que están pagando su educación, no. Están pagando para que los cuiden y los tengan allí de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, Pero bueno, eso se da por hecho, ¿no? Se da por hecho que el niño está cuidado y atendido, claro. Lo que pasa es que a lo mejor suspende. exacto, entonces, pero para ellos la conducta del niño, el comportamiento del niño, no les, no les importa. Lo importante es que ellos deben pasar su año, deben ganar el año porque ya ellos pagaron. Y es que eso no es así. Eso no es Claro así. que no. Hay papás que no entienden de esa manera, simplemente están pagando para que ellos pasen por el colegio no entra a ellos nunca. Hay muchas niñas así. Es un colegio de puras niñas y eso se veían unos casos ¿Por? increíbles, increíbles. ¿Cómo qué? Niñas que llegaban con actitud rara. Pasó una temporada, yo estuve viendo a estas niñas y como yo tenía roce con ellas, bastante calor con las niñas. Ven acá, vamos a hablar, ¿qué Ajá. tienes tú? Porque tú no has dormido nada. No, nada. Y yo las empecé a investigar y hablaba con las maestras, las profesoras. Algo pasa, y algo pasa, y me fui poniendo poco a poco. Las niñas descubrieron una flor, que en Venezuela, no sé si en España, se llama campanilla, y comenzaron a hacer infusión con esa flor y estaban drogadas con ese té. Anda. ¿Sí? Eso fue una bomba. ¿Qué jodías? Pero una bomba que todas las niñas andaban con un envase. Y bueno, pues estas niñas ahora tomando infusión todo el día. ¿Y qué les pasa? Andaban, pero como una zombie, que yo les tenía que llevar a la Colocadas. enfermería, claro, eran las de último año. Y bueno, ¿ustedes qué les pasa? Y es como grupos. Y eso era llamar a los representantes que vinieran a buscar a las niñas, llamaban a la urgencia porque ellos tenían seguro privado. Y bueno, Cuando hablas de representantes te refieres a los padres o a los tutores. a los padres sí. Vale, vale. Y eso ellos quedaban sorprendidos porque no podían creer que sus hijas hicieran algo así. Pero había que darles con las Anda. pruebas en la cara para que se dieran cuenta que el colegio ahí no tiene nada que ver. Claro. Entonces, bueno, eso es complicado. ¿Y esas campanillas que las cogían de la calle, del Sí, campo? Y... exactamente, pero es que la descubrieron, no sé ni cómo, y eso se ha regado como un chisme, que eso empezó a aparecer en todas y después para controlar que las más pequeñas no quisieran también porque eso era, entonces se hacían asambleas, se hacían orientaciones, reuniones Madre para aquí mía. para allá, eso, entonces bueno, eso era de todo un poquito. Menudos colocones se pillaban las tías, ¿no? Sí, 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 unas Joder. niñas tremendas, tremendas, pero muy lindas, de verdad, muy lindas. Cada graduación me hacía llorar. Vale, y entonces ahí dices que estás 5 años. Sí, de 4, casi 5 años me voy por hacer las pasantías a la alcaldía, allá comienzo en el departamento de presupuesto, administración y presupuesto en la alcaldía. Difícil. ¿Y tú entras en la alcaldía así porque sí? O sea, tú no hay que hacer Hago la oposición solicitud. ahí No, porque yo me fui por otro lado. Hice la solicitud como pasante universitario, como prácticas, ¿no? como práctica, sí. Claro. Pero con opción a ser captada para tener Sí, un puesto, una vacante. pero no cobrabas, ¿no? Cuando hacéis No, la en- pasantía, como decís vosotros, no cobráis. no, en las pasantías no cobré. Esos 3 meses fueron así. Me ayudó mi papá y mamá, obviamente. Ya mi pareja ya estaba conmigo, ya me apoyó en todo. Y aunque fuera un poquito fuerte esos 3 meses, salí adelante y enseguida me llegó al correo que había sido aceptada como analista. Y empecé con ellos ahí en el departamento de presupuesto. Un ambiente, eh, ¿cómo te puedo decir? La política. Semitóxico, ¿no? Sí, la política es tremenda, pero
hay que saberlo llevar. Un ente público, la mayoría son doble cara. Para estar allí todos debían decir que eran afectos al gobierno, pero la verdad era que no. Entonces, en grupo se hablaba de una cosa y cuando llegaban los coordinadores o el mismo alcalde a hacer visitas, todo el mundo, ¿sabes? Se arreglaban y era como, Claro, pero era difícil porque la política es muy ruda. claro. Recuerdo que en un tiempo querían obligarnos a ir a marchar y esas cosas cuando habían alborotos en las calles. Y yo era una de las que, como podía, me hacía estaba muy ocupada. Eh, Creo que la ventaja de estar en ese departamento era que siempre estaba ocupada porque yo era la que pagaba. Cuando dices que os obligaban a ir a marchar, ¿qué es? ¿Ir a las manifestaciones, hacer ruido a la calle, todo eso? El Exactamente. año 2006, 2007. Horrible, ¿no? Más. 2000, más arriba. Estaba el ambiente calentito ahí, ¿no? Calientito, sí. Más arriba. 2010, 2011. Y ya se veía ese ambiente pesado, esas cosas, ¿no? Entonces, yo era de las que, nada, estoy muy ocupada y no se podían permitir que se atrasaran los pagos, porque donde no pagaran, pues se alborotaban más las cosas. Entonces, Uf, vaya tela. sí, y yo por mis manos pasaban las transferencias, los documentos que iban a los bancos para que liberaran las pagas de los obreros, que eran los que más hacían bulla. Los obreros eran los más así, alto nivel, que eran esos pagos que tú nunca ibas a conocer a esas personas. Eran de mentira, personas que no existían, pero yo los tenía que pasar como transferencias, como nóminas de alta. Claro. Y Jolín. eso había que callarlo, pues, eso había que ver y callar. Era algo que no se podía atrasar. Entonces, girar los cheques, pagar las cajas de ahorro, todo eso tenía que seguir fluyendo. A mí me dejaban tranquilita, calladita ahí encerrada en mi oficina. De verdad que me siento tranquila de que Pues nunca menos tuve que mal, ir, nunca tuve que ir a marchar a ninguna parte. La verdad que no. menos mal. Sí. Y os obligaban entonces, os decían, oye, Así de fácil, apoyar a fulanito o apoyar a menganito y en contra de este, en contra del otro. así de fácil. Aunque tú pensaras otra cosa. Sí, yo y muchos de mis compañeros. Madre mía, Sí, sí. qué divertido. Sí, sí. Sí. Uf, Sí. vaya tela. Entregaban camisas y cosas y vayan, pónganse esto y vayan, agarren a la calle. Y si alguien decía que no, No podían decir que no, ellos sabían que, todos sabíamos que eso acarrearía un proceso administrativo. pero si tú dices que no, ¿qué pasa? Nos abren un proceso administrativo por desacato, por falta de, eso tiene un nombre, traición a la patria. Traición a la patria. Madre mía. Eso se inventó cuando el gobierno de Hugo Chávez. Y os meterían en la cárcel y todo. Sí, por lo menos, por mínimo, ya no tendríamos empleo. Mínimo. Ajá. Joder. Por lo menos en un ente público no. Luego a lo mejor te pasaba algo, como el que no quiere la cosa. Lo mismo tienes un accidente o algo. Como el que no quiere la cosa. Depende de cuánto supieras. Qué miedo. Depende del departamento, ¿no? Sí, sí, por lo menos Tú de sabías nosotros. mucho, ¿no? Exactamente. Yo creo que también por eso, a pesar de que era nueva, porque ya estando nueva me dieron el peso de todo eso. Sabía dónde estaban las firmas digitales, sabía toda la información que se montaba en los cheques, aunque no existiera, sabía dónde iban esos Ajá. cheques, sabía las directrices de los bancos, de la alcancía de la alcaldía, un banco de papel. Madre mía. Pero, o sea, Sí, ellos sí. corrían ese riesgo porque sabían que igual yo tenía más que perder que ellos, algo así. Ujú. Toma, que tenías que perder, que cualquier día desapareces y no sabe nadie de ti, ya está. Sí, Claro, era mejor quedarse calladito y seguir. normal. Vale, ¿y cuánto te dura la historia esta? Me dura casi 6 años, ¿verdad? Casi 6 años ahí en la alcaldía. Si no los cumplí casi 6 años. La paga no era buena, pero era constante y me sentía bien trabajando ahí. Estaba cómoda porque fue para eso que estudié. O sea, era lo que había estudiado y lo estaba trabajando y eso es maravilloso, poder estar en tu ramo. Ujú. Claro. ¿Y cuánto era la paga?
para que digas que no era buena? Ay, que tantos ceros atrás. Al cambio de ahora, como $4. Como $4. $4 Sí, a la semana. no, quincenal. O sea, que tú ganabas $8 al mes. Ajá, sí. Claro, y no Al- podías decir que el sueldo era malo. No, no, no. Ahí no se queja uno nada. A uno recibía y bueno, ya. Claro, pero tú en tus otros trabajos ganabas más, ¿no? En el mercadillo, con las Sí. monjas, en la casa de apuestas. Uh, sí, claro. Pero ya iban cambiando cosas como lo difícil que estaba conseguir un empleo estable, que ya no me arriesgaba a ciertos trabajos, Claro, y que ya teniendo ese trabajo estaba ganando experiencia para un siguiente empleo. Entonces, eso ya eran otros factores que me tenían allí, me tuvieron allí por tanto tiempo. Ujú. jolín. Oye, ¿Caracas es peligroso? ¿Era peligroso en aquella época? ¿Era una ciudad difícil? Siempre ha sido y sigue siendo, pero hay que saber vivir, como creo que en cualquier capital, hay que saber vivir, pero sí, Caracas es caliente. Caracas es caliente porque, como toda capital, creo que la política se mueve allí. Donde están los centros de poder es tremendo y donde hay un alboroto pequeñito, eso es fuerte. Caracas es muy pequeña. Caracas es pequeña y tiene mucha gente y eso es hormiguitas. Y una manifestación en Claro, Caracas tranca todo, las vías, tranca el día completo. Entonces, jolín. Caracas es bastante movida. Siempre ha sido peligrosa, movida y hermosa. Mi Caracas bella. Bueno, que seguimos. Entonces, te vas del ayuntamiento. ¿Dónde te vas? Sí. Bueno, allí aprovecho de pedir mis vacaciones, porque yo no salía de vacaciones, porque no podían darme vacaciones. Darme vacaciones era aflojar la oficina a otra persona y era algo que no se le permitía, pues no, ellos no se lo permitían. Madre mía. Y la fui acumulando, la fui acumulando, Escúchame, ¿me dices que estuviste 5 años sin vacaciones? sí, pero fines de semana y así iba, así. Te sorprende mucho. Muchísimo. Más que nada por necesidad, no por otra cosa. Bueno, Que tengas que descansar la cabeza, claro, la cabeza sobre todo de tanto número y tanta computadora. Pero bueno, claro. ya mi esposo y yo teníamos claro que el sueldo, ni el suyo ni el mío, ya era suficiente. Y teníamos que avanzar. ¿Tu marido trabajaba Sí. también para la administración? No, él era de la administración privada. Menos mal. Él es ingeniero y él estaba por fuera. Pero, de igual manera ya Caracas estaba muy turbulenta. La política estaba más metida en todo y la economía al piso. Entonces ya habíamos decidido migrar. Ya para 2015, 2016, 2017 ya estábamos ya por irnos del país. Ya no podías No. más. Y nada, pedí mis vacaciones, me las aprobaron tarde, pero me las aprobaron. Y amparada en mis vacaciones, Ajá, pues salí del país. Salí del país porque de haber comentado que iba a salir del país antes, no creo que me fuesen permitido el permiso, pues. Porque ya para ese momento se estaba yendo muchas personas. De hecho, del departamento ya se habían ido dos antes de mí. Y ya se escuchaban rumores de que si hubiesen dicho que se iban a ir del país, no les fuesen dado ni sus bonificaciones ni nada. Y eso a mí no me convenía porque era un dinero que íbamos a utilizar para el viaje. claro. Y que te dieron 7 meses de vacaciones de golpe, Sí. ¿no? Todo lo que te debían. Todo lo que me debían, sí. Entonces, como no me pagaron al momento, pues eso me ayudó y se lo dejé a mi mamá que ella lo fuese cobrando con la tarjeta de débito cada mes, porque yo salí del país con mi esposo nada más y dejé a los niños Pero saliste en el momento, o sea, en cuanto te dieron las vacaciones, dijiste, me voy. en el momento. Eso fue un Claro. ya. De hecho, no me despedí de mi papá ni de mi mamá. Y hasta el momento no. Lo teníais planeado, diciendo, en cuanto te dé las vacaciones, nos vamos. Sí, y este fue un día en que además era difícil conseguir pasajes. Pasajes para la frontera era tremendo. No había cómo.
conseguir pasaje. Entonces, una mañana, ya con bolsos listos y todo, para esperando solo el momento, todos ya se habían ido a trabajar y me llamaron, te tengo 2 pasajes. Y yo fui enseguida y los pagué y ese día era. Y yo no logré despedirme ni de mi mamá ni de mi papá. Me despedí de mis hijos y salí del país. Así de fácil. O sea, los niños se quedaron en Se Venezuela. quedaron, sí. Y, yo regresé 7 meses después a buscarlo. Pero en esos 7 meses que llegamos acá, desde que llegamos acá, difícil. Lo primero que uno se consigue Uf, es dónde estoy. No conoces nada ni a nadie. Es porque Liz, tú no tenías planeado nada. Tú lo único que tenías planeado era salir de Venezuela. con muchas expectativas metidas en un bolso. ¿Pero sabías dónde querías ir o te daba igual? No, nosotros teníamos la idea de cómo era esta ciudad por familiares cercanos de mi esposo que nos iban a recibir acá, cosa que sí sucedió, pero no como lo pensaba. Eh, Difícil conseguir empleo enseguida, fue muy difícil. Eso de que pasabas por la calle y era cierto, tú veías a tus paisanos pidiendo en la calle, pidiendo comida, pidiendo ayuda, pidiendo, y yo, Dios mío, yo no vine a esto, yo no quiero esto. Y para mi esposo se le hacía difícil, y yo no, entonces tengo que hacerlo yo, sí, yo sé cómo hacerlo. Entonces, nada, nos ofrecieron conocer a un señor que tenía un restaurante, y bueno, anda a ver si te entusiasma, a ver, él está necesitando gente. Y yo fui allá con toda mi sonrisota y me presenté y toda la cosa. No, no sé si fue que no le agradó la cuestión, pero a regañadientes me dijo que sí, pero no con mucho agrado por ser venezolano, ¿sabes? Ya estaban llegando muchos, estaban aterrizando muchos venezolanos, estábamos por todas partes, ¿sabes? Pidiendo ayuda, pidiendo trabajo, pidiendo todo. Y claro, acá te veían como invadidos. Literal, éramos una invasión. Pero bueno, llegué allá y ese mismo fin de semana cumplí. Llegué allá sin saber qué iba a hacer, sin saber qué iba a hacer, a una cocina, un horno, literalmente. Ajá, Cero ventilación, nada de ventilación. madre Y mía. te estoy hablando de la ciudad de Cartagena, que es un horno al aire libre. Imagínate metido en una cocina donde hay 8 fogones Uf, encendidos y muchas personas allí adentro. Allá me metieron. Recuerdo que tenía una blusa gris. Madre mía, que eso se me ha transparentado en media hora de lo mojada que estaba, botando sudor horrible. Me sentía tan apenada. claro. Además de que no tenía idea de qué era lo que estaba haciendo. Estaba trabajando por, por no sé, Por inercia, sí, era tremendo, tremendo. Aquí en Colombia, jolín. para servir un platillo, se le dice bandeja. Yo conozco una bandeja como algo donde tú colocas sobre ella el platillo y lo llevas. Claro, Entonces me decía, sí. pero arma la bandeja. Y yo, pero qué, ¿cómo que voy a armar la bandeja? O sea, era tremendo. No, Nadie te enseñaba nada. nada, me lanzaron allí, defiéndete. Así, Pero entre colombianos. sí, sí, así, O sea, que eras la única venezolana. la única. Y eso fue Claro. un defiéndete que, bueno, tremendo. Pero empecé a los pocos días ya estaba, que yo dije, no, esto es lo mío. Y, o sea, fácil y rápido, decía yo. Aprendí a quemarme, a cortarme, pero era súper rápida, atendía los pedidos y me dejaron allí. Me dejaron allí y decían, y sirves para esto, o sea, tienes chispa para esto. Y me quedé allí, fui una pieza clave en ese restaurante por 6 años. Clave e indispensable, Jolín. 6 años, sí. Ajá. Ese primer día tuvo que ser terrorífico, ¿no? El primero y el segundo, terrible, terrible. Sí, tú ahora te ríes recordándolo, pero que lo tuviste que pasar mal. Ese día llorarías. Pero tenía muchas ganas de llorar,
tenía muchísimas ganas de llorar, Claro. ¿verdad que sí? Porque me daba vergüenza porque no sabía nada de lo que estaba haciendo, nada. Entre tanto, tu marido estaba en las mismas. No tenía empleo. Y yo decía, Dios mío, le va a dar un infarto. Porque hombre que sí caminaba para aquí y para allá como un león enjaulado. Y nada, yo no podía abandonar allá porque todo dependía de mí. Joder, Dependía de mí, teníamos que independizarnos porque donde nos habían acogido cuando llegamos, pues estábamos durmiendo en el piso y todo aquello y era un mientras tanto muy cortito. Entonces, nada, yo me quedé allí y aprendí todo lo que tenía que aprender rápido y aprendí lo clave. toma ya. Sí, es un trabajo fuerte trabajar en una cocina. Yo jamás había trabajado en una cocina. Muy duro, es muy duro, muy duro. Yo no he trabajado nunca en una cocina, pero he hablado con muchos cocineros y la cocina, no sé si en otros países pasará, pero aquí en España los cocineros ganan mucho dinero. A ver, los cocineros, hablo de los cocineros, no de los pinches y ni de los ayudantes, ¿eh? Hablo de los cocineros y ganan mucha pasta. Y es gente, sobre todo, no te hablo de bares pequeños y restaurantes de comidas de mediodía, te hablo de Hotel. hoteles, te hablo de Eso. restaurantes de caché. Es gente que, al menos los que yo he conocido, es gente que ha ganado mucha pasta y tienen muchos vicios, todos. Sí, eso sí, Acaban muy tarde de trabajar y siempre salen a celebrarlo. sí. O se redoblan y siguen y necesitan aguantar. Porque Sí, sí, los sí, sí. hoteles hay a veces fiestas. Pero no todos, ¿eh? Que cuidado que no digo que sean todos, No, ¿eh? no, Que para hay nada. gente muy buena. Claro, pero en los hoteles, en las cocinas de los hoteles sí. Además de que son enormes y ganan muy bien porque el turismo es la base. Por lo menos aquí en esta ciudad del turismo. Tiene que ser duro, sí. Sí. Ujú. Pero como nosotros estábamos acá a este nivel más de almuerzos y eso, se mueve muchísimo, sí es cierto, se mueve muchísimo, pero el sueldo no es competitivo, es básico para todos. Es el sueldo base, todos ganamos lo mismo. Sin embargo, unos no es que trabajan tanto que los otros. Los meseros, aunque tienen su dilema por allá afuera con los clientes, luego les toca con nosotros, ¿sabes? Verse con nosotros en la cocina. Ellos se equivocan en algún pedido, entonces vienen, lo devuelven, pelea conmigo porque tú me lo dijiste mal. Y bueno, eso es para atrás y para adelante, pero al final de la jornada todos siempre cerramos tomando café. Todos. Eran las 4 de la tarde y ya todos, ahora sí vamos a tomarnos el café. En mi particular caso, pues yo entraba a las 10:30, 11 de la mañana, ya Ajá. a la línea para servir las bandejas y seguía de largo hasta las 10 de la noche. Ya en la noche no era tanta la afluencia de clientes, pero sí eran otro tipo de cosas, que sea asado, pollo asado, cosas así. Más simples, pero los atendía yo. Sí. Y pero era fuerte, pero también me gustó mucho porque aprendí bastante acá en Colombia en eso. Y de verdad que sí. ¿Y qué aprendiste? Cuéntame. Aprendí a escuchar, aprendí a escuchar, de verdad. Sin tener que ver las personas agarraba tantas instrucciones a la vez y retenía todo. Yo creo que ese fue un plus, de verdad que me decían cuando yo no estaba, decían, Dios mío, al fin llegaste, ven, sálvanos la cocina. No, esta, le decían, esta no sabe lo que tú haces, ven, ponte allá, sálvanos, saca esos pedidos. Así, yo celebraba. Hombre, te valoraron al final, claro. Al principio no te querían, pero luego sí. Yo siempre se los dije, ustedes me lanzaron ahí como que si yo me iba a ahogar, pero no, yo Claro. sobreviví. Ahora, cuando puse la renuncia, no lo podían creer. ¿Cómo? ¿Qué qué? ¿Que tú qué? ¿Que te vas? ¿Qué qué? Nadie. Todos quedaron así. ¿Cómo? Mira, yo recuerdo para cuando la pandemia, ellos, Espera, Liz, espera, Liz, que hemos dado un salto muy grande, que te quería preguntar. A vosotros os acogen en Colombia esos familiares de tu buenos marido días. que temporalmente os permiten estar en su casa. Vale, tú encuentras este trabajito mal que bien, que no sabes qué va a pasar, una incertidumbre. Y cuánto tiempo estuvisteis conviviendo con los familiares hasta que os pudisteis independizar? Un mes, un mes estuvimos allí. En un mes tú ya podías pagar un alquiler de una vivienda o de una habitación. Sí. Ya
pudimos salir, juntamos el dinero y pagamos un aparte estudio para estar nosotros dos solos. Era difícil estar allá, siempre se lo voy a agradecer. La señora que nos atendió allí, que nos acogió en su casa, fallecida ya, siempre se lo agradeceré, pero era muy difícil. ¿Por? Porque había que dormir en el piso, guardaban unas motos allí cerca, entonces venían a sacar las motos, teníamos que movernos, párate rápido que van a sacar las motos, o sea, era difícil, no había espacio de hecho Uf, para tenernos, pero ellos nos dieron techo, no estábamos en la calle y eso te los agradezco mucho, de verdad, porque es difícil tener a tu casa a alguien que tú no conoces, porque eran familiares de mi esposo, pero él tampoco los conocía, ¿sabes? Nunca se habían visto. claro. Entonces, fue un viaje así tan rápido, casi que de una llamada. Oye, tú me puedes tener allá, 2 personas se Ajá. van para allá y quedan, ok, está bien. 2 extraños que vienen a mi casa. Más bien fue demasiado y siempre se lo voy a agradecer. Pero Ajá. un mes ya nosotros nos movimos de ahí y en unos 3, 4 meses más ya tuvimos para mandar a buscar a los niños. Ujú. Toma ya. Estuvimos juntando y enviando para que ellos planificaran también su viaje. Sí. Él ya, Pero tuvisteis que ir vosotros a por yo, ellos. yo porque él ya había conseguido trabajo y era más difícil que él se fuera de donde estaba a que yo lo hiciera. A mí me dieron el permiso, aunque yo lo había avisado que en algún momento lo iba a hacer, no lo tenía planificado, pero Venezuela al fin le pasó a mi mamá lo mismo. Hoy compramos el pasaje, nos vamos, así. Y me avisaron cuando ya ellos estaban en camino. Cuando ya habían salido de Caracas, ya iban ya a salir de la frontera. Y Sí. yo estaba trabajando, yo no sabía nada. Yo tenía que ir hasta la frontera, que tenía que cruzar, ¿qué te digo? Eran como 8 horas de camino para irme a encontrar con ellos. Madre Y mía. yo no sabía nada, yo Ajá. no sabía nada. Entonces, cuando me llaman y me avisan, pues yo corro y le digo a mi jefa y mi jefa me dice, claro, vete. Y me dio la paga de la semana por adelantado y me fui. Me fui corriendo ese mismo mediodía, dejé la cocina hecho una locura, pero todos me apoyaron y estaban contentos porque Claro. para los venezolanos eso era un logro muy grande, poder llevarse a su familia. Muchos no podían en tan corto tiempo. ¿Y qué pasó con las cosas de Venezuela? ¿Qué pasó con las casas vuestras, con vuestras pertenencias? ¿Que eso se vende o se lo cuida alguien o no sé? ¿Qué pasa? Y bueno, mientras que ellos estuvieron allá, muchas de nuestras cosas tuvieron que irse vendiendo porque lo que yo ganaba en la alcaldía no era tanto. A pesar de que ella lo estaba recibiendo, pues no era tanto. Y en lo que ya se cerraron los meses de mis vacaciones y no me reintegré, pues está cerrada mi cuenta enseguida. Fui despedida. De hecho, al Uf, correo llegó la notificación de despido. Pero yo estaba fuera del país y no había problema. Y las cosas se fueron vendiendo. Que si la lavadora, que si la estufa, la moto de mi esposo, madre mía. para salir adelante. Pues, y entre otras cosas, también completar para los pasajes, que era bastante difícil, porque había que pagar aquí, pagar allá. Y para que te consiguiera un Claro. pasaje, tenías que pagarle a alguien que te pusiera como en una lista de espera para conseguir los pasajes. Entonces, Jolín. eso había que hacerlo. Muy difícil. Muy difícil. Oye, Liz, cuando tú no notificas que no tienes intención de volver a la Nada. alcaldía, yo supongo que pasó el tiempo y tú no dijiste nada. ¿Eso tiene algún tipo de repercusión hacia ti si vuelves a pasar la frontera en Venezuela? Eh, yo creo que no. Yo creo que no, pero no lo he averiguado. La verdad es que cuando fui a buscar a mis hijos, Por si acaso, ¿no? sí. Cuando fui a buscar a mis hijos, no lo hice legalmente, no. Los recibí ahí en la frontera, no llegué a estar dentro de Venezuela, entonces no sé si hubo repercusión o no. Eso ya ha pasado rato ya de eso. No sé. No me ha llegado más un correo, Ujú. gracias a Dios. Mejor. Nada. Sí, Sí. sí, enseguida se cierra. Madre mía. Bueno, entonces continuamos. Ya vienen tus hijos. Bueno, tú sigues en el restaurante. Me dices que 6 años, ¿no? ¿Estuviste? Llega la pandemia, Nos ponemos en 2020. horrible.
En 2020 fue algo tremendo. Llega la pandemia y fue una ola difícil. Ya ellos estaban estudiando acá, lo había podido poner a estudiar. Estábamos estables. Realmente era algo que difícil se consigue para un venezolano, pero ya estábamos estables. Los niños estudiando, nosotros trabajando, estábamos viviendo bien. Muy bien. Llega la pandemia, mi esposo se le hace difícil trabajar porque él trabaja en la calle. Aquí, aunque él es ingeniero, no pudo ejercer. Empieza a trabajar manejando moto, haciendo transporte en moto, y ellos no podían transitar libremente por lo de la pandemia. El restaurante, por un ratito, que te digo, un mes, estuvo al ras de las normativas, estaba trabajando a domicilio. Pero aún así llegaban personas al restaurante y eso estaba prohibido. Entonces ya tocó cerrar y se deshicieron del 50% de los empleados. Entre ellos yo, Pues, entre ellos yo. Pero nada, al mes y medio recibí una petición de otro lugar conocido donde mi esposo hacía delivery. Me dijo, bueno, yo voy a trabajar a puerta cerrada. Si te animas. Y yo, claro, ya tenía un mes sin claro. producir. Gracias a Dios, la dueña de la casa fue bastante comprensiva y el alquiler pues lo pudimos pagar así como a cuentagotas mientras que volvíamos a agarrar el ritmo. Pero era desesperante no poder trabajar, entonces enseguida acepté y estuve trabajando allí, no era mucho, pero era algo que no estaba recibiendo. Claro. Se trabajaba ya a puerta cerrada y se entregaba todo por delivery. Para el mes de mayo, junio, julio, agosto. Para agosto del 2020 me vuelven a llamar del restaurante que iban también a empezar a trabajar a puerta cerrada, que volviera que hacía yo trabajando en no sé dónde, porque es que ya me habían hasta investigado. Me consiguieron y me volvieron a llamar. Entonces, nada, volví como a estar tranquila. Estaba a menos horas, porque todavía no estábamos a toda marcha, pero estaba en mi zona de confort otra vez. Qué bueno. Estaba en mi espacio. Y ahí estaba hasta que ya las cosas fueron aflojando, las normativas fueron aflojando, la cuarentena fue aflojando. Pasó noviembre, llegó diciembre, ya había gente entrando al restaurante con distanciamiento, pero ya se habían abierto Sí, las puertas del restaurante y normalidad otra vez, hacia adelante. menos mal. Sí. Eso fue duro, ¿eh? Uy, Fue un duro. susto tremendo. Sí, duro, duro, de verdad que sí. Para, para el 2024 puse la renuncia allí en ese restaurante. Madre mía, qué lloradera. Sí, porque ya llevabas muchos años. Sí, pero llorar, Claro. llorar era llorar que te digo que habían compañeras que lloraron como que si se les iba un pariente. Y yo, bueno, está bien el drama, pero que tampoco. Yo lo sigo visitando y todo porque de verdad que la amistad quedó y las puertas abiertas Claro. quedaron, pero nada, era momento de avanzar. Tú fíjate, con lo mal que te miró el primer fin de semana, ¿eh? El tipo ese, que como diciendo, ¿y esta qué coño pinta aquí? Sí, es que lo que más me arrastró a ya decir basta es la parte que no te he contado. Y es que él es una persona muy abierta y le gustaba estar ¿Muy? Perdona. muy abierta, muy, Vale. muy, ¿cómo te puedo decir? Mejor, es atrevido. Ah, Esas personas que le gusta estar tocando cuando saluda, agarrándote la cintura, sí. y eso a mí me tenía al borde. Y el inocentón frente a su esposa, que mejor dicho. Entonces ver que sucedía con las muchachas, con las meseras, eh, que sucedió conmigo más de una vez y tener que quedarme callada. Bueno, eh, llegaba un momento en que ya yo no voy a seguir con esto. Era una especie de acoso, Esa tocadera, así, el punto cumbre fue que me dio una nalgada. que te dio un cachete en el Sí, culo, y yo, ya, esto, con una hermosa sonrisa, pero y yo ahí tomé la decisión. Yo dije, ya no, ya más, ya no.
Qué tío más asqueroso. Sí, y eso pasó por muchos años. Y con mis compañeras también, y ver y calladas todas, y yo, ay no, ya, basta. Y nada, de hecho yo no dije nada de eso para cuando puse la renuncia, simplemente dije que iba con otro proyecto, que también es cierto, me fui con una compañera Ajá. independiente. Fuimos a aventurarnos a abrir nuestro propio negocio de comida a las dos. Ella era administrador y yo estaba en la cocina. ¿Qué más se necesita para abrir un negocio? Alguien que cocine, alguien que administre. Y entonces nada, nos fuimos a la aventura. Nos fuimos las dos juntas de ahí. Colombiana, tu compañera. Sí, dos piezas claves se fueron ese mismo día, que para ellos fue algo tremendo. ¿Y qué tal? Lindo. Me sentí muy bien. Sé que pudo haber sido mejor, pero buenísimo. Llevar a cabo un proyecto como ese es muy, muy gratificante. Cocinar es maravilloso. Y ya me tocaba hacer a mí la principal. Había aprendido eh, todo lo que les gusta aquí, esas mezclas de sabores intensos, cómo les gustan las sopas. Aquí son amantes de las buenas sopas. Y yo aprendí ese toque en la cocina. Aprendí a darle ese toque, los guisos como les gustan, los arroces, diferentes tipos de arroz. Todo lo aprendí y bueno, lo puse en marcha y enamoré a mucha gente con mi comida, Qué bueno. pero errores administrativos garrafales, garrafales que o cocinaba o administraba. Y ese era el trabajo de ella y lamentablemente nada, así como subimos nos vinimos a pique. Madre mía. Qué pena. Sí, sí, sí. ¿Lo montasteis en la misma ciudad? Sí, sí, de hecho a pocas calles. Y eso a ellos como que les pegó, como, ¿qué? ¿Cómo? No le gustó, ¿no? Nada, nada, pero sí se dieron cuenta de que lo estábamos haciendo muy bien. Ellos mismos ellos estuvieron allá y vieron que había potencial en nuestro negocio. Nada, pero la administración nos hundió, las deudas eran mayores que los ingresos y nada, ¿quién va a trabajar así? ¿Por qué pasaba eso? ¿Porque no se gestionaba bien? ¿Se perdía el dinero? ¿No llegaba? No, no. Fíjate que entre las obligaciones estaban muy, muy, muy por encima de lo que podíamos nosotros cubrir. Y eso lo asumimos a riesgo porque la zona que elegimos es muy fuerte y ahí por lo menos el alquiler del local era muy alto y eso era, cada fin de mes Ujú. era, uff, sudar la gota gorda, sí, ya pagamos al fin, pero no llegábamos a todo. Entonces, para que ella y yo tuviéramos algo de sueldo para nosotras, algo que llevar a casa era Sí, sí. difícil, era muy difícil. Entonces llegó un momento que las facturas empezaron a acumularse y las ventas bajaron las ventas en mitad de año y era muy fuerte. Diciembre fue muy bueno, noviembre fue muy bueno, pero enero, febrero, marzo fue tremendo y decidimos no, que va. Antes de nosotros tener que buscar una deuda para pagar esto, mejor Claro. cerramos, entregamos el negocio y quedamos así. Ella consiguió un empleo por su parte y yo pues seguí con un negocio de comida yo sola. Pero que digo que a lo mejor os equivocasteis, ¿no? Al elegir el local. Mm, sí, la verdad es que sí. Sí, fue el local muy llamativo, es que la zona llega bastante gente y, y es que la venta estaba ahí, pero es que era mucha competencia también, No no llegaba. llegaba, no Claro, llegaba. Entonces, no, claro. creo que Qué más bien fue pena. a tiempo porque ya nos venían unas que nos íbamos a tener que ir derechito a un banco a pedir un préstamo para poder pagar la deuda y era difícil después salir de eso. No, no, no. No, no. Claro. Se cierra y ya está. Se cierra y Ujú. ya está. Claro. ¿Y qué pasó luego? Bueno, nos separamos, ella consiguió otro empleo y yo continué con un nuevo nombre, con un negocio en cocina escondida, cocina oculta Ajá. y trabajando en Sí, delivery, que es lo que hago por ahora. claro. Mejor, ¿no?
Muy bien, porque solo necesitas tu nómina y ya está, a sacar para ti y fuera. No necesitas nada más. Sí, aunque mi alcance es menor porque no estoy fuera. Entonces, nada, la publicidad y eso es lo que me ayuda. Invertir en publicidad. Eso es importante. En delivery es importante. Porque tú pagas el alquiler de esa cocina por X horas o cocinas en tu casa. Cocino en casa, pero debo Ajá, dar un excedente por el extra de servicio de claro. gas y agua. Pero bueno, estás contenta, Sí, estás tranquila. Eso es importante, ¿eh? Estar tranquilo casi es más importante que por estar supuesto. contento. Puedo dormir. Sí, sí, sí. Jolín, pues vaya historia, ¿eh? Madre mía, vaya historia desde que empezaste, fíjate, hasta ahora. Y qué bueno, y lo que te queda, porque eres joven todavía, tienes que trabajar Sí. más. A no ser que te toque la lotería. Bueno, si la jugara. Bueno, pues mira, mejor me lo pones. Así que, bueno, Liz, pues muy interesante tu historia. Oye, me ha gustado escucharte. Hemos tenido algún problemita con el audio, pero bueno, voy a ver si lo puedo sanear de alguna manera para que se oiga bien y que la gente lo pueda escuchar y disfrutar, porque la verdad que es muy interesante. Así que, Liz, como digo siempre, te agradezco mucho este ratito. No sé si te puedo ayudar de alguna manera, pero vamos, si pudiera, pues aquí estoy y darte las gracias. Pues no, gracias a ti por abrirme esta ventanita tan nueva para mí. Eh, ayudarme, ¿no? Pues ya me has ayudado, esto es terapia. Hace mucho tiempo que no echaba mi historia. Mira qué bueno, Sí, buenísimo, mira qué buenísimo. bueno. Y bueno, ya queda Claro. esto por aquí, alguien lo escuchará y quizás hasta se parezca a la historia de alguien más, así que buenísimo. Eso tenlo claro, o sea, que la gente cuando escucha la historia de otras personas rápido se identifica o con una o con otra, pero porque estas vivencias las hemos pasado todos, de una manera o de otra, siempre hay matices, pero todos tenemos nuestra historia. Así que bueno, Liz, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Gracias, igualmente. Chao.